El día de hoy vamos a ver lo que es los judos swing, las falsas rupturas, como les van a decir, o los falsos cambios estructurales que podemos encontrar dentro del mercado. Bien, entonces vamos a la gráfica. En este punto, como ustedes pueden ver netamente, vamos a graficar primeramente qué es un judo swing, ¿ok? Un judo swing simplemente es un falso cambio estructural que se da dentro del mercado, algo como esto. Digamos que aquí tenemos una estructura alcista y luego nosotros vemos un movimiento como este, ¿ok? Entonces, en este punto de aquí podríamos decir, sí, el precio quiere hacer un cambio estructural, ¿ok? Bien, tendríamos nuestro respectivo BMS, pero la cuestión es que no sabemos si en ese punto tenemos o un verdadero cambio estructural o un simple judo swing. Ahora, el precio podría volver a hacernos esto, seguir con su continuidad del precio y seguir subiendo. Ahora, ¿cómo identificamos un judo swing? Pues simplemente es por el siguiente movimiento que nosotros vamos a esperar. Después de que el precio nos genera un BMS, un Break Market Structure, nosotros simplemente lo que debemos hacer es esperar nuestra confirmación. ¿Cuál sería nuestra confirmación en este caso? Un BOS, un Break of Structure, ¿ok? ¿Dónde se generaría nuestro BOS? Pues en el sector de acá. Bien, ahí es donde nosotros encontraríamos nuestro BOS y esperar a que el precio venga y nuevamente con los siguientes movimientos pues haga lo que nosotros esperaríamos, que es un retroceso y por consiguiente un nuevo movimiento que sería el impulso. En este caso nosotros ya tendríamos aquí simplemente un cambio estructural que diría el precio quiere ir de alcista hacia bajista. Con todas estas confirmaciones nosotros ya simplemente esperaríamos a que el precio siga cayendo y nosotros posicionarnos dentro del mercado para sus respectivas ventas. ¿Ok? Es lo mismo para una estructura alcista, para una estructura bajista que quiere ir hacia alcista. ¿Ok? Encontramos lo mismo. Ya, aquí se genera nuestra primera ruptura, ¿ok? Que sería un BMS. Una vez de que nosotros tenemos ahí nuestro BMS, debemos esperar pues simplemente la siguiente confirmación que sería nuestro BOS. Una vez con el BOS nosotros ya identificado y esperando a que el precio reaccione en esa zona, esperamos a ver qué pasaría, ¿ok? Y ahí nosotros tuviésemos nuestro cambio estructural. Pero el tema de hoy es los judos, ¿ok? Ahora, aquí nosotros ya supimos identificar un verdadero cambio estructural, ¿ok? Ahora, el judo swing simplemente es cuando pasa esto, ¿bien? Chicos, recordemos, es cuando el precio no rompe nuestro BOS, solo nuestro BMS, y da una continuidad del precio hacia la dirección que ya llevaba antes, ¿ok? En este caso sería, en esta estructura bajista, sería a continuidad del precio, ¿bien? Algo como esto, para que el precio siga cayendo, ¿ok? Entonces en este caso eso es un judo swing, chicos, ¿bien? Una falsa ruptura. Ahora, ¿por qué se generan estas falsas rupturas? Es porque simplemente queda liquidez abierta en bloques de órdenes que el precio no ha venido a neutralizar. Entonces sería algo como esto. Por supuesto son grafiquitas, pero el precio viene a bloques de órdenes que no han sido recapitalizados, toman su liquidez y siguen con su direccionalidad del precio, ¿ok? Por eso mayormente es que se generan estos judos, chicos. Ahora vamos a la gráfica, ¿ok? Bien. Y aquí nosotros vamos a encontrar un muy claro ejemplo de lo que ha pasado. Nosotros podemos identificar aquí una estructura alcista, ¿ok? Aquí se quiere ir formando una estructura alcista. Bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos en este punto de aquí? Si nos damos cuenta, el precio venía con una estructura alcista súper que genial. Podemos marcar aquí los siguientes movimientos, ¿ok? Impulsos y retrocesos.
pero llegó un punto donde el precio faltó por recapitalizar un bloque de orden. Y aquí es donde se genera la disputa entre un judo swing o un cambio estructural. Y como ya les indiqué, este es el punto con el que nosotros debemos identificar. Si nos damos cuenta, aquí el precio sigue haciendo sus saltos más altos, pero llega a un sector donde el precio nos genera nuestro BMS, ¿verdad? Nuestro Break Market Structure. Ahora, ¿por qué generó este BMS? Simplemente es porque no había recapitalizado un bloque de orden. No había sido tomada su liquidez por estos sectores de aquí. ¿Ok? Entonces simplemente por eso el precio bajó y retomó esos sectores. Ya, listo. Entonces, como nos damos cuenta, el precio vino, tomó su liquidez y nuevamente volvió a subir. ¿Cómo identificamos que esto no iba a ser un cambio estructural? Porque simplemente hubiésemos esperado a que nos haga el BOS. Ojo que estamos en en temporalidad de una hora. El precio no nos generó nuestro BOS y por consiguiente siguió con su estructura principal. Ahí tenemos pues netamente un Judas Swing, chicos. Aquí es un claro ejemplo de cómo se genera o cómo está formado un Judas Swing y por qué el Judas Swing. Simplemente es cuando no ha tomado la liquidez que un bloque ha dejado anteriormente, no ha llegado, no ha neutralizado y en un futuro sabemos que el precio lo va a hacer. En este caso el precio se apoyó de fundamentales que hubieron ese día para poder llegar a ese nivel y ahí es donde nosotros podríamos haber entrado con mayor facilidad o por supuesto dependiendo del tipo de estrategia o metodología que ustedes usen. Ok chicos, bien, vamos buscando otros ejemplos igualmente. Bien, podemos nosotros ir buscando en el pasado movimientos muy similares, digamos, a ver, vamos a ver justo aquí, bien, nosotros vamos con un movimiento alcista, hay que tener buen ojo para poder identificar chicos lo que es la estructura y tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ok. ¿Qué es lo que el precio está haciendo en este sector o hasta dónde llegó? Vamos a ver. Tenemos aquí nuestro respectivo BMS. Ok. Nos enfocamos en nuestro post para identificar si teníamos o no un cambio estructural. ¿Qué es lo que hizo el precio? En este caso, el precio vino, rompió nuestro BMS, por supuesto. Ya. Nos enfocamos en este sector y simplemente, ¿qué es lo que tenemos? Aquí el precio está en conjugación con un mismo punto, que es el de aquí. Ahora, ¿cómo lo tomamos eso en cuenta? Sabemos que esta es una manipulación que el precio ha hecho acá, por una fundamental quizás que se dio en ese día. ¿Ok? Entonces, ¿cómo entendemos si es un cambio estructural o simplemente un judo swing? Por la liquidez que tenemos por debajo igualmente. Bien chicos, identificamos aquí el bloque de orden que no había sido neutralizado y en base a eso pues nosotros podemos identificar. Ahora, yo sé que aquí es diferente porque tenemos un BMS y un BOS que nos podría identificar que ya había un cambio estructural para que el precio quiera caer. ¿Ok? Bien. Pero simplemente lo que el precio hizo fue bajar, tomar una neutralización y volver a subir. Ahora, quiero que entiendan que aquí el precio nos hizo ruptura pero con mecha y esto es muy importante. Ok chicos, bien, aquí debemos entender que tenemos nosotros una neutralización y esta neutralización pues netamente se hizo con mecha y mecha de cada uno de los movimientos del precio, tal como podemos ver aquí y acá, y por consiguiente tomó un poco más de la liquidez que había faltado del bloque que no había sido recapitalizado como Rejected Order Block que tenemos en este sector. Bien chicos, desde ahí el precio siguió subiendo nuevamente, entonces hay que tener en cuenta estas trampas que el precio nos puede hacer, ¿ok? Es muy importante identificar qué es lo que está haciendo el precio, cómo se está moviendo y tener en cuenta
los movimientos o bloques de órdenes que se generan en base a fundamentales, porque a veces no tienen la liquidez correspondiente y no son tan válidos como cualquier otro bloque de orden, rejected, breaker o vacío de liquidez que podamos encontrar dentro del mercado, chicos. Sigamos buscando más ejemplos de falsas rupturas, ¿ok? Vamos a seguir buscando por aquí más ejemplos. Bien, aquí podemos encontrar un movimiento como este. Bien, justo aquí. Listo. Identificamos estructura y marcamos impulso, retroceso. Ok, aquí es muy importante identificar bien la estructura, chicos. Impulso, retroceso, impulso. Ok, hasta aquí vamos a quedar. Y vamos a ver, y vamos a ver qué es lo que el precio aquí quiere hacer. Nos acercamos y vamos identificando, ¿ok? Marcamos aquí los saltos más altos que podemos identificar. Okay. Entonces, aquí el precio, ¿qué es lo que nos generó? Nos hizo impulso, luego de esto nos hizo un alto más alto, y esto es interesante, chicos, ¿ok? Porque aquí nos generó nuestro BMS, ¿ok? Una vez generado nuestro BMS, nos identificamos en nuestro BOS, ¿ok? Para identificar si el precio en sí quiere hacer un cambio estructural o simplemente nos estamos topando con un Judo Swing. En este caso, pues el precio en los movimientos siguientes que hizo, ¿ok? En los movimientos siguientes que hizo, simplemente no rompió nuestro BOS. Llegó y tomó la liquidez que había dejado el precio en ese sector para nuevamente continuar con su movimiento bajista, como lo pueden ver en este caso. Entonces aquí tenemos otro muy claro ejemplo de un Judo Swing, ¿ok? No es cambio estructural, es Judo Swing. Ahora, entender esto es muy importante, chicos. Nosotros, para identificar un verdadero cambio estructural, debemos tener ruptura de BMS y BOS, o dos altos o dos bajos anteriores, dependiendo del tipo de estructura, ¿verdad? Pero esto es muy importante, chicos. En una temporalidad de 5 minutos hasta 2 horas, chicos, nosotros podemos encontrar cambios estructurales con ruptura del BMS y del BOS. Pero cuando estamos en un minuto, solo simplemente basta de un BMS para nosotros poder encontrar un cambio estructural. Recordemos que son diferentes tipos de temporalidades. Tanto un minuto como en 4 horas, nosotros podemos solo esperar un BMS para confirmación de cambio estructural, ¿ok? Porque son estructuras demasiado, o sea, en un minuto es una estructura muy simple y por ende se puede generar un cambio estructural a partir de una ruptura, tanto de un máximo o de un mínimo, dependiendo del tipo de estructura, ¿ok? E igualmente con 4 horas, porque 4 horas pues es una temporalidad que abarca mucha historia dentro del mercado y nos permite poder movernos de esta manera, ¿ok? Recordemos, un minuto y 4 horas simplemente ruptura de un máximo de un mínimo para tener un cambio estructural. De 5 minutos hasta 2 horas nosotros simplemente vamos a esperar cambio estructural, BMS y un BOS, o dos máximos o dos mínimos, para entender un verdadero cambio estructural. Si no pasa eso, simplemente vamos a estar topándonos con Judo Swings, como lo estamos viendo en este ejemplo de acá, chicos. Bien, espero les haya gustado pues este video, hayan entendido, y espero se suscriban.